Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Continuamos con las anteriores dos meditaciones acerca de la aparición de Jesús a sus discípulos en el camino a Emaús. Vamos con la tercera parte. Lucas 24:32 dice de la siguiente manera: y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿No ardían nuestros corazones? O sea, uno al otro se decían: yo sentía dentro de mí algo que me quemaba como un fuego, pero no sabía qué era. Bueno, los psicólogos difieren en pensar qué es primero: los cambios corporales que ocurren cuando se nos presenta algo inesperado, o la emoción. Algunos dicen que primero los cambios fisiológicos y luego la emoción afectiva. Otros dicen que primero el afecto y luego los cambios fisiológicos. Bueno, William James, un psicólogo cristiano estadounidense del siglo XIX, él decía que primeramente había cambios fisiológicos, adrenalina y otras cosas, y luego viene el sentir la emoción. Bueno, los discípulos aquí lo que sintieron era que no iba una cosa con la otra, en su corazón ardían, pero acá nada los movía, seguían confundidos, no hallaban qué hacer, pero te das cuenta, en sus corazones ardían. Con razón dice el apóstol Pablo: cuando yo oro en lenguas, el que ora en lenguas habla misterios para con Dios, y su espíritu se edifica, pero su entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. Ahí está. Los discípulos en su espíritu estaban alimentados, fortalecidos, vivificados. ¿Por qué? Por la comunión con Jesucristo. Jesucristo les habló una palabra y otra. Dice la Biblia que desde Moisés y todas las profecías hasta lo que él mismo les había dicho. Pero una palabra y otra no terminaban de terminar de procesarla. Ellos no lo terminaban de percibir como debiera, pero en sus corazones ahí estaba, que era la comunión en el Espíritu. Jesucristo dijo, Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, tenemos que buscar a Dios por eso con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué importancia es que demos a lo que el Espíritu Santo hace? Estaremos meditando próximamente acerca de este tema también por Pentecostés, es 50 días de la Pascua. Bueno, los discípulos sintieron eso, la comunión en el Espíritu. La bendición apostólica dice que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Con frecuencia el cristiano busca una sola cosa: que Dios me bendiga. Sí, Dios te bendice, pero tienes que recordar la gracia en Jesucristo. Tú no mereces esa bendición. No te enojes si no la recibes. Por otro lado, no te desanimes. Piensas que no la mereces, tú pídesela a Dios. ¿Qué tienes que merezcas? ¿Qué no tienes que sí mereces y no tienes? La gracia en Jesucristo es que Él nos da muchas veces más de lo que, no de lo que merecemos, de lo que pensamos o imaginamos o queremos. La comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que los cristianos muchas veces no entendemos, la comunión, el participar de lo mismo. De ahí la importancia que es constituirse en iglesia, ser iglesia. Cuidado cuando pensamos que todo lo tenemos aquí, que sabemos de todas. El conocimiento envanece y el amor edifica. Es importante que ambos estén conectados, ¿verdad? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Dios nos manda que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Bueno, podemos entender lo que es
esa separación, esa escisión que a veces existe en el pensamiento y en el corazón, en el razonamiento y los afectos, es lo que experimentaron los discípulos de Jesús. A veces nos somos ingratos, a veces los juzgamos muy duramente, pero ¿cómo no lo voy a creer que no lo reconocían? ¿Cómo? Es que ahí está una realidad tremenda. Así somos los seres humanos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando se les abrieron sus ojos del entendimiento? Jesús desapareció de ellos, de su vista. En esa misma hora se levantaron, o sea, se olvidaron de que habían llegado a descansar, se olvidaron de cenar, bueno, al menos como debe ser, ¿verdad? Cenar tranquilamente, la plática de sobremesa, el cafecito y cuantas cosas más. En aquella misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén. Date cuenta, 36 kilómetros caminando, ya pasan de las 6 de la tarde. Bueno, a esa misma volvieron. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor. Cuando no tengas fuerzas, recuérdalo. El Señor da fuerzas al que no tiene, multiplica las fuerzas del cansado. Gracias a Dios, que el Señor te fortalezca, hermano, hermana de la tercera edad, hermano, hermana, que padeces algún trastorno diabético o cardíaco o circulatorio o renal. Ten cuidado. Cuidémoslos, no salgas afuera. Ahora tú estás para que te sirvan, para que te sirvamos. Cuidémoslo. Pero recuerda, hermano, hermana, que el Señor sea tu fortaleza. La palabra dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, no es cuestión de estar emocionados con algo. No es cuestión de que, ay, bien contentos los discípulos, vamos a Jerusalén, emocionados. No. Ya vimos cómo Jesús los llevó en pensamiento paciente, ya vimos cómo incluso les reprendió, ya vimos ahora cómo el que lo conocieran fue que los movió, fue lo que los disparó a darse cuenta. Un boom dentro de ellos. Con razón dice la palabra que cuando estemos allá vamos a ser como Él. Es porque lo vamos a ver. Poder ver, poder entender, es lo que nos transforma. Somos transformados de gloria en gloria. Cuando lo vemos, así sea a través de un cristal oscuro. Bueno, durante 40 días el Señor Jesús apareció a sus discípulos. Lo que Jesús logró en esos discípulos en Emaús, lo que logró después con los 11, posteriormente cuando apareció a ellos, comenzamos con María, con Pedro, etc. Poco a poco es la preparación. Jesús anduvo apareciéndose 40 días a ellos. ¿Por qué no una semana y ya? ¿Por qué no estuvo conviviendo todos los días como los 3 años y medio anteriores? Bueno, Él sabe por qué. Es un proceso psicoespiritual, social, que quería que vivieran, que llevaran. Ellos, era el momento de crecer. Antes fueron niños, estaban creciendo, estaban en su adolescencia en este tiempo de los 40 días. Primero fue su infancia, ahora su adolescencia, luego con todo el fervor de su juventud a predicar el Evangelio. Da lo mejor al maestro, joven, tu juventud, tu vigor. Bien, después de 40 días que anduvo apareciendo a ellos, les dijo todavía que esperasen. Cuando ascendió al cielo les dijo, esperen la promesa del Padre. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. Ellos seguramente, si les hubiera dicho Jesús, vayan a predicar, habrían ido corriendo. Pero era necesario que esperaran la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque el poder... porque el Evangelio, el reino de Dios no consiste en palabras, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En las palabras de Jesús, esta misma idea dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No siempre es fácil esperar, pero Dios quiere que hagamos las cosas juntamente con Él.
Por eso también dice los que esperan. A veces cantamos los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, pero la Biblia dice los que esperan a Jehová. Es más fuerte, más impactante. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, al cual os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Se trataba de que, los discípulos son testigos, pero el Espíritu Santo va a dar testimonio con ellos. Dios mismo va a dar testimonio con ellos. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjate, no según tu fe, no según que tiene don de sanidad, que tiene don de milagros, no. Repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Regresemos con los discípulos en Jerusalén. Dijimos que Cleofas y su compañero regresaron a Jerusalén. ¿Cómo les fue? Es lo de menos importante. ¿Cansados? Ni se fijaron en su cansancio. Deben haber llegado con los pies hinchados, tal vez hasta lastimados y tal vez sangrando en algunos puntos. Pero llegaron fervientes de corazón. Bueno, encontraron a los discípulos, versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Fíjate las palabras, ha resucitado verdaderamente, porque antes habían dicho, ha resucitado, dicen que ha resucitado, dicen que resucitó, dicen que los ángeles, pero ahora dicen, verdaderamente ha resucitado. Estamos convencidos. Y ha aparecido a Simón. Entonces, Cleofas y su compañero contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Yo tengo un conflicto intelectual en estas semanas. Es un conflicto aquí. En el seminario, mi maestro de griego, estuve en 2 seminarios, uno y otro dijeron, se ofreció, vino al caso, lo que es iglesia, eclesía, viene de 2 raíces, salir, kaleo, llamar. Y el maestro de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, el maestro de Teología del Nuevo Testamento y otros maestros, iglesia, eclesía, llamados fuera. No, con dificultad aquí, yo no puedo estar contento y satisfecho. Veo que muchos oran, Señor, que se acabe la pandemia. Señor, que de ninguna manera ningún niño pierda un año escolar. Señor, que todos los que no tienen trabajo, que tengan trabajo. Hemos perdido mucho y vamos a seguir perdiendo. Creo que la oración debe comenzar por otro lado. Abraham decía al Señor cuando supo que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, toda la ciudad, Sodoma, todo Gomorra. Señor, ¿no habrá 10 justos ahí? No eran primero 10, eran 100, ¿verdad? Y Señor, ¿y qué tal si a lo mejor son 50? Y terminó, Señor, si hubiera 10 justos, ¿castigarás al justo con el impío? ¿Cuántos justos están sufriendo hoy día juntamente con injustos? Muchos dicen que esto es juicio de Dios. Otros dicen cuántas cosas. No me voy a detener a ese punto. En lo que yo quiero llevarte a eso. ¿Cómo oró Daniel? Ya terminaron los 70 años de juicio de Dios sobre Judá. Él dijo que iban a ser 70 años y después regresaríamos. Creo que es el tiempo. Daniel no dijo, Señor, fíjate que ya, en el Kairos ya, Señor, son 70 años. En el Cronos y Kairos, cualquiera que quieras, por donde quiera que lo veas, ya, Señor, llévanos. No, Señor, perdona nuestro pecado, hemos obrado impíamente, hemos hecho maldad. Ahí está Daniel orando como si él fuera el peor de los pecadores. Dice la Biblia que Daniel junto con Noé y Enoc, esos 3 por su propia justicia librarían su alma para ir al cielo, aún antes del sacrificio de Cristo. Pero él estaba diciendo, Señor, hemos pecado, hemos hecho inicuamente. Ahí está Daniel orando. El pueblo de Dios debe estar orando así, de esta manera. Señor, hemos hecho inicuamente, impíamente. Algunos han obrado mal. Otros han visto al que obra mal y no han hecho nada, no han dicho nada.
Es pecado también. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es tiempo de orar, Señor, perdónanos. Es bien fácil decir, bueno, por internet puedo predicar. Y aquí estamos por internet predicando. ¿Qué hace falta? Una cámara, una tablet, un teléfono. Es bien fácil transmitiendo en vivo y gloria a Dios, viva, y hasta música. Pero eso es bueno. Pero tenemos que siempre comenzar con un clamor, Señor, perdona, perdona, perdona. Job pedía por sus hijos, hacía sacrificios por sus hijos. No tienes que ser el más terrible de los pecadores para que digas, Señor, perdona. Te decía, tengo conflicto para que aquí pensar que somos iglesia, cada quien en su casa. La Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El Señor y todavía la gran comisión es: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay cosas que no podemos hacer ahorita, porque estamos encerrados en casa. Tenemos que clamar a Dios, Señor, no estamos haciendo todo lo que debiéramos hacer. Ten misericordia. Yo quiero orar diciendo, siervo inútil soy, porque habiendo de hacer lo que debía hacer, hice lo que debía hacer. Ahorita no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Por eso nuestra oración no ha de ser que nuestros niños no pierdan ni un año, que todos los que tienen trabajo, no tienen trabajo, que lo pierdan, que no haya. Perdóname, porque hay muchas cosas malas y perversas delante de Dios. Los animalitos yendo a las ciudades, los peces, los tiburones, las ballenas yendo a las playas, nos hablan de la creación que gime buscando la redención de Dios. Bueno, estamos en espíritu reunidos. Oremos, clamemos a Dios que permita que estemos nuevamente físicos. No quites valor a reunirte con el pueblo de Dios. Llegaron los discípulos regresando de Emaús, 36 kilómetros caminando, otros 36, 72 kilómetros. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste 72 kilómetros? Fue para decir a los suyos, ya no a los pecadores, a los suyos, Jesucristo ha resucitado. Y encontraron gozo porque decían, verdaderamente ha resucitado. Había efervescencia creciente. ¿Y qué pasó? Vamos a ver en otra ocasión. Jesús apareció delante de ellos, les dijo, Shalom Aleichem, la paz sea con vosotros. ¡Cuánto gozo! Dios te bendiga, hermano.